Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Celebramos hoy, como todos sabemos, esta bella fiesta de Pentecostés, 50 días después de la resurrección y 10 días después de que nuestro Señor Jesucristo ha subido al cielo, la fiesta de la Ascensión. Hoy Dios, por medio de su Hijo amado, nos envía desde lo alto del cielo el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba con el Señor cuando Él creaba todas las cosas. Ese mismo Espíritu, gracias al cual Jesús se encarnó en el seno de la Virgen María. Es el mismo Espíritu que ha actuado a lo largo de todo el Antiguo Testamento a través de reyes, profetas y jueces de Israel. Y ese mismo Espíritu el Señor nos lo envía hoy en esta fiesta a todos aquellos que creemos en Dios, creemos en su amor y somos conscientes de que, como el mismo Señor nos lo decía algunos domingos atrás en el Evangelio del día, somos conscientes de que sin Él nosotros solos no podemos hacer nada. Si el sarmiento se separa de la vid, solamente se seca y no puede hacerse nada más con él que echarlo fuera. Nosotros, queridos hermanos y hermanas, hemos sido elegidos por Dios para formar parte de su pueblo. Nosotros, sin mérito de nuestra parte, hemos sido creados por el Señor para alcanzar con Él la vida eterna y para ser divinizados, es decir, participar de su propia
vida divina. Y esto justamente por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que santifica al hombre, es el Espíritu Santo el que diviniza al hombre. La fiesta de hoy día marca el inicio de la Iglesia. Jesús, desde el momento en que comenzó su vida pública, cumplidos los 30 años, según dice la tradición de la Iglesia, comenzó todo el proceso de fundación de su Iglesia. Lo comenzó llamando a los primeros discípulos, que serían los apóstoles, y poco a poco fue llamando, demostrando la verdad de su predicación con signos y señales, como la resurrección de muertos, como la curación de enfermos, expulsión de demonios, y de esta manera Jesús se fue acreditando en medio del pueblo de Israel como el enviado por Dios, como el Hijo de Dios vivo, como lo confesará en un momento San Pedro. Luego, en el momento de la cruz, en el momento de la muerte, este grupo ya reducido, que se había mantenido cercano al Maestro en los últimos días, se dispersa por completo. Los apóstoles se dispersan, todos se dispersan, y parecería como que esta iglesia nunca llegaría a nacer. Pero, gracias a Dios, la fe de la Virgen María hace que ella, después de la muerte de Cristo, convoque a los apóstoles, fortalezca en ellos la esperanza, los mantenga unidos en una sala muy pequeña que se llama el Cenáculo, que hasta hoy día existe en Jerusalén, y estando ellos unidos, Dios envía desde lo alto del cielo el Espíritu Santo y de esta manera los transforma por dentro y nace finalmente la Iglesia. La fiesta de Pentecostés es pues la fiesta de la Iglesia, pero es también la fiesta de la humanidad. ¿Por qué necesitamos Pentecostés? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra que Dios quiere que el Espíritu Santo realice en la humanidad? Y para eso ha elegido a la Iglesia, un grupo de personas, para que la realicen en nosotros y poco a poco se vaya extendiendo. La obra del Espíritu Santo es la unidad. Esta es la obra del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, sabemos, está compuesta por 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las 3 personas tienen la misma naturaleza divina, son Dios, pero no son iguales entre sí, son distintas. Y justamente el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, lo que hace que el Padre y el Hijo no sean 2 dioses distintos, sino un solo Dios verdadero, uno, el vínculo de unidad en la Trinidad, para entendernos, el vínculo de unidad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona amor, es el amor lo que hace de 2 uno. Dios es amor. Y en el ser interno de Dios, el Padre y el Hijo están unidos en el amor que es, en esencia, el Espíritu Santo. Y Dios, queridos hermanos y hermanas, crea al hombre a su imagen y semejanza. Dios crea a nuestros padres, Adán y Eva, 2. ¿Para qué? Para que sean uno. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, dicen las primeras páginas de las Escrituras, el relato de los inicios de la creación. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y se hará una sola carne. Ya no serán 2, sino uno. Y justamente en esta comunión interpersonal, en este yo que se realiza en el tú, justamente en esta comunión de personas, en este 2 que son uno, se ve la imagen, o se veía en los orígenes, esa imagen de Dios, esa imagen que Dios puso en el hombre. Lamentable, y eso, queridos hermanos,
Ha sido así a los inicios de la creación. Y justamente eso es lo que garantizaba la realización del hombre y su felicidad en este mundo. El hombre no se realiza autoafirmándose como uno. El hombre se realiza disolviéndose en el nosotros. El hombre se realiza donándose al otro, haciéndose uno con el otro, acogiendo al otro en su alteridad. Y de esta manera vivían nuestros primeros padres felices en el paraíso, hasta que lamentablemente aparece la serpiente y nuestros primeros padres creen en el engaño de la serpiente. Esta posibilidad de Adán y Eva, de siendo dos, ser uno, era una consecuencia de la comunión que ellos tenían con Dios, de esa comunión de amor, de ese fiarse de Dios, de ese tener toda su vida en manos de Dios y no hacer ellos sus cálculos fríos y egoístas en base a sus propias conveniencias. Lamentablemente aparece la serpiente y lleva a Adán y Eva a dudar del amor de Dios. No es verdad que si comen de este árbol morirán para siempre, le dice la serpiente a Eva. No es verdad. La verdad es que si comes de este árbol serás como Dios, y Dios no quiere que seas como Él, porque Dios no te ama, porque es un egoísta, te quiere tener siempre sometido, sometida. Dios no te ama. Este es el engaño que la serpiente le hace a nuestros primeros padres. Dios no ama al hombre. Dios es un egoísta que le gusta manifestar su superioridad y que no quiere que nosotros seamos como Él. Todo lo contrario a la verdad. Nuestros primeros padres creen en este engaño y rompen la comunión con Dios, y a partir de ahí la humanidad cae en desgracia. Adán y Eva se separan, Caín mata a su hermano Abel, y así la humanidad se va dividiendo cada vez más, hasta que llega un momento, la Torre de Babel, en que todos hablaban la misma lengua, eran del mismo pueblo, pero no se entendían. La desgracia del hombre de todos los tiempos, el hombre en su naturaleza caída, el hombre sin Dios, el hombre sin el Espíritu Santo. El esposo y la esposa se separan, la familia se divide, la comunidad peleada, la sociedad dividida, un montón de intereses particulares, grupos de poder, marchas, corrupción, porque a nadie le interesa el otro, cada uno busca lo mejor para sí mismo y se olvida de los demás. Esta es la humanidad. Asesinatos, muertes, violaciones, abusos, prepotencia, explotación del hombre por el hombre, explotación sexual infantil. Esta es la humanidad sin Dios. Es terrible, una tragedia tremenda. Basta con que leamos los periódicos, que entremos al internet y veamos las noticias a nivel mundial para darnos cuenta, pobre el hombre sin Dios, totalmente dividido, metido en la cárcel de su propio yo, incapaz de relacionarse con los demás. Los filósofos ateos de la edad moderna, inicio de la edad contemporánea, decían así: el hombre no puede amar al otro, el hombre no puede pasar al otro, porque si lo hace, desaparece, deja de existir, muere, y no puede hacerlo porque el hombre no quiere morir. Esta incapacidad terrible del hombre de hacerse uno con el otro. Y en consecuencia, la imagen de Dios ha quedado despedazada, destrozada. Esa imagen de Dios que Dios puso en la humanidad en comunión, al romperse la comunión ha quedado partida en millones de trocitos, totalmente despedazada. ¿Quién, hermanos y hermanas, puede solucionar este destrozo? ¿Quién puede solucionar esta situación
de sufrimiento profundo y de insatisfacción que vive todo ser humano alejado de Dios? Pues solamente Dios. Y esto es Pentecostés. Pentecostés es el día en que Dios quiere comenzar a hacer nuevas todas las cosas. Dios quiere recomenzar, digamos así, la historia de la humanidad. Dios quiere reproducir la creación empezando por nosotros, por ti y por mí hoy día aquí en esta Catedral de Arequipa. Ese mismo espíritu que estuvo con Dios cuando comenzó a crear todas las cosas, primeras páginas del Génesis, ese mismo espíritu desciende hoy sobre esta asamblea que estamos aquí reunidos. Y desciende sobre nosotros, ¿para qué? Desciende sobre nosotros para restablecernos en la comunión con Dios. Este es el fruto de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Hace 50 días celebrábamos la Semana Santa, el Tríodo Pascual, y hemos contemplado a Jesucristo crucificado, insultado, escupido, desangrado. Hemos contemplado a Dios matado, asesinado por nosotros mismos los hombres. Pero ya ese día, contemplando a Jesús levantado en lo alto del monte, destrozado, contemplábamos ahí la esperanza de nuestra salvación, porque ese sacrificio es un sacrificio redentor, porque Jesucristo se ofreció así, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, para restablecernos la comunión con Dios. Y las últimas palabras de Jesús, acuérdense cuáles son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús devuelve al Padre ese espíritu, el Espíritu Santo, en virtud del cual se encarnó y pudo hacer todas las maravillas que hizo durante su vida pública, y ese espíritu que lo sostuvo, que lo llevó en la cruz y que lo sostuvo en la cruz, ese espíritu de amor, el Hijo se lo da al Padre. Y hoy día el Hijo, elevado al cielo junto con el Padre, nos lo envía a nosotros. Es posible el amor. Pentecostés es la fiesta de la unidad, la fiesta de la Iglesia, que es un sacramento de unidad, sacramento de unidad. Gracias al Espíritu Santo, si nosotros hoy día abrimos nuestro corazón a este don que el Señor nos lo manda desde lo alto, entonces podemos amarnos unos a otros como el Señor nos ha amado. El esposo podrá acoger a la esposa aun cuando tantas veces ella le haga la vida imposible. La esposa podrá acoger al esposo aun cuando tantas veces él sea un malgeniado o un autoritario. Los hijos podrán amar a sus padres aun cuando tantas veces no se sientan comprendidos por ellos. Los padres podrán donarse totalmente a sus hijos, aun cuando algunas veces se sientan instrumentalizados porque solo les piden plata, etcétera, etcétera, y tantas cosas. Podemos amar a la vecina que nos echa todos los días la basurita en la puerta de nuestra casa. Podemos amar al compañero de trabajo, aunque él sea tantas veces hostil con nosotros. Es posible el amor. Es posible que este yo se trascienda en el tú. Es posible donarse a los demás y de esta manera descubrir que ahí está nuestra felicidad. Porque la felicidad del hombre está en que se reproduzca en él esta imagen de Dios, en poder amar como Dios nos ha amado, en poder dar la vida por los demás. Es todo lo contrario a lo que hoy nos dice el mundo. Fíjense qué engañado está el mundo. La humanidad está engañada. Hoy día la humanidad cree que la felicidad está en ponerse cada uno en primer lugar. Primero yo, con mis intereses. Darme gusto en todo, no sufrir, acumular bienes, buscar el éxito, imponer mi forma de pensar. Yo ser el jefe, yo y yo. Esa es la gran tragedia de la humanidad. Y el hombre, buscándose constantemente a sí mismo, no hace más que perderse, no hace más que seguir deshaciéndose en la nada. En cambio, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, y esto es el don de hoy día, que el Señor nos lo manda desde lo alto,
si lo recibimos, podemos tener la fuerza, esa fuerza que tuvo Jesús. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, ha dicho Jesús en el Evangelio, y soplando el Espíritu Santo nos envió. Y ese mismo Espíritu lo sopla Jesús sobre nosotros para que nosotros podamos ir como Él por el mundo, amando a los demás, dando testimonio de que Dios es amor, de que Dios ama al hombre y que Dios quiere la divinización del hombre, quiere exaltar al hombre por encima de cuanto existe y quiere hacer al hombre verdaderamente libre. Y para esto, termino ya, queridos hermanos, hace falta dejarnos incendiar por el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo que sin duda nos robustece, pero que al mismo tiempo también nos purifica. Dice San Pablo que el fuego, que así como el oro se purifica en el crisol del fuego, así también nosotros, los cristianos, estamos llamados a dejarnos purificar por el Espíritu Santo. No se puede ser cristiano si uno no está dispuesto a dejarse purificar, si uno no quiere ser quemado en el fuego, decía nuestro Papa Benedicto XVI cuando era cardenal Ratzinger todavía. El que no quiera dejarse quemar, que no se acerque al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos purifica, nos quema por dentro. ¿Para qué? Para curándonos de nuestros pecados, hacernos cada vez más capaces de Dios, capaces de ser divinizados por Él. Queridos hermanos y hermanas, la fiesta de Pentecostés es la fiesta de la nueva creación. Dice San Pablo, pasó lo viejo, todo es nuevo. ¿Es posible que esto se realice hoy día en nosotros? Sí es posible. ¿Es posible que se realice en ese señor que está sentado por allá, que él se da cuenta que es un egoísta, que es un lujurioso, que es un malgeniado? Es posible. ¿Es posible que en tu familia brille el amor y la unidad? Es posible. ¿Es posible que el Señor te cure de tantos pecados? Es posible. Todo es posible hoy día en Pentecostés, porque para Dios no hay nada imposible. Los invito a acoger, queridos hermanos, este don de Dios, para que así como sucedió en Jerusalén, también hoy día pueda suceder en la iglesia, en esta iglesia que durante 2000 años ha sido testigo de este milagro, que hablando distintas lenguas, todos nos entendemos porque tenemos un lenguaje común, que es el lenguaje del amor. Que el Señor nos conceda la fe para que esta obra se pueda realizar en nosotros. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La Voz del Pastor.